vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Bueno, pues os voy a pedir, primeramente pues el saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciban este saludo y un abrazo a todos los hermanos que pues se han mantenido, ¿verdad? Fieles en el camino. Ya llevamos varios años pues en ese compañerismo, ¿verdad? Algunos pues manteniéndose conectados, y solo pues nos queda orar por los que están lejos, que el Señor pues les siga guiando, siga haciendo la obra en cada uno de ellos. Y bueno, pues aquí también es una bendición pues que siguen y permanecen los que desde un principio pues hemos emprendido este camino desde que conocimos a los hermanos en Monet. Han sido una bendición, un ánimo, ¿verdad? Pues el resultado es que estamos aquí queriendo aprender, ser más como nuestro Señor, y bueno, pues ustedes se darán cuenta que pues casi mucho de lo que comparto es acerca de las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Y pues mi ánimo, como yo mismo me animo a mirar al Señor, ¿verdad? Ver, no perder de vista que Él tiene el poder, ¿verdad? Es un Dios omnipotente, poderoso, pero que a veces las pruebas o tentaciones que llegan a nuestra vida sí nos traen un desánimo de tal manera que desvía nuestra mirada y nos hacen retroceder tal vez un paso atrás, nuestra fe se apoca, y bueno, pues mi ánimo es que a través de esto que quiero compartirles obtengamos una inyección de ánimo, ¿verdad? De recordar a quién seguimos, de quién somos y a quién servimos, ¿verdad? Este mensaje le puse como un nombre, ¿verdad? Las pruebas nacen desde el trono de Dios. Las pruebas nacen o surgen desde el trono de Dios, ¿verdad? Bueno, antes de seguir, les voy a pedir que me acompañen con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta bondad y misericordia que nos
nos permites nuevamente reunirnos y pues ya animarnos con lo que hemos escuchado, con lo que también nos preocupa en las peticiones de aquellas cosas que no alcanzamos a ver claramente, pues rogando que nos des claridad, sabiduría en lo que tengamos que decidir. Ahora habla a nuestro corazón, Padre, usa estos testimonios que dejaste que se escribieran de los eventos que sucedieron, que fueron pruebas y que pues ahora vemos fueron para fortalecer la fe de nuestros amados que nos antecedieron, y de la misma manera queremos nosotros, Señor, ser fortalecidos en fe, en la gracia y el conocimiento de tu Hijo amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces la principal idea, ¿verdad?, de esto que quiero compartirles es que las pruebas nacen desde el trono de Dios. ¿Verdad? Recuerdan a Job, que él dijo, el Señor dio y el Señor me quitó. O sea el nombre del Señor bendito. ¿Verdad? Él estaba atribuyendo que de Dios había recibido el bien, pero también Dios le había quitado ese bien. ¿Verdad? No dijo, el diablo me quitó lo que Dios me dio. ¿Sí dijo así? ¿Esa fue la idea? No. Él atribuyó, ¿verdad?, que Dios le había dado lo que tenemos, Dios nos lo ha dado, y si tenemos alguna pérdida o algo, Dios está teniendo el control de todo, tanto de lo que tenemos como lo que llegamos a perder o a ya no tener, ¿verdad? Ustedes recuerdan también cuando Noemí regresa con su nuera Ruth, ¿verdad?, de las tierras de Moab, ya sin hijos, sin esposo, ¿verdad? ¿Y cuál fue su declaración? ¿Verdad? Vi en Ruth, no lo busquen, nada más lo menciono en Ruth capítulo 1, 21, cuando va regresando y dice que todo el pueblo de Jerusalén, pues al verla estaban admirados, así, pues inquietos, ¿qué pasó, verdad? Y venía con su nuera Ruth, pues ya también ella sin esposo. Y ella dice en ese verso 21 del capítulo 1, dice, yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. El Todopoderoso me ha afligido. ¿Verdad? El Todopoderoso, atribuyendo que Dios, ¿verdad?, permite cualquier prueba en nuestra vida, de Él vienen, Él las planea, por así decirlo, ¿verdad?, para ayudarnos con un propósito, ¿verdad?, como lo que vamos a ver. Y pues vamos a ver, ahora sí, les voy a pedir que estemos ahí en Mateo 8. Un pasaje que ya, inclusive ya he compartido algo de eso, pero órale, lo vamos a ver desde un enfoque diferente, ¿verdad? Dice en el verso 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muy bien. Primero quiero que notemos, hermanos míos, la naturaleza, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la prueba, de lo que Dios está permitiendo? Aquí dice que se levantó de repente, ¿verdad? En el mar un huracán. No sé cómo le habrán puesto en aquel entonces. Hoy en día los huracanes les ponen algún nombre, ¿verdad? De acuerdo a cómo sea el calendario de donde nace ese huracán, y le ponen un nombre, ¿verdad? Como ahorita que estamos en la temporada de huracanes, pues ustedes escuchan que el huracán Lester, no sé, algún nombre, ¿verdad? Bueno, no nos dice el nombre del huracán que hubo aquí, pero y podríamos decir que, como hoy le llaman la madre naturaleza, ¿verdad? Se levantó este huracán. Pero en realidad, y ahí sí quiero que, pero sin dejar de, ahora sí pónganle un dedo, algo ahí para que no volvamos nuevamente a este pasaje de Mateo. Quiero que vayamos al Salmo 107 para explicarles, o bueno, ver, ¿verdad? Con base en lo que el Señor hace en el Salmo 107. No quiten un separador de ahí de Mateo 8, porque vamos a volver luego. Solo quiero ver cuál es la verdadera naturaleza de esta prueba, ¿verdad? Dice el Salmo 107, verso 25, dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. ¿Quién habló? ¿Quién viene hablando? El salmista, ¿verdad? Pues de Dios, ¿verdad? Él habló, ¿verdad? E hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Así como recuerdan que el Señor más adelantito dice que habló y hubo gran bonanza, todo se calmó. Bueno, el Señor habló y se levantó este huracán, ¿verdad? Pero esa es la verdadera naturaleza. O sea, Dios, desde el trono de Dios, ¿verdad? Nace, surge esta prueba y tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que no fue el destino o la casualidad, ¿verdad? No fue la madre naturaleza por lo que se levantó este fenómeno de huracán. En nuestros tiempos no es que es un virus invisible lo que está sucediendo del famoso coronavirus, ¿verdad? Es Dios permitiendo, ¿verdad? Surgiendo, planeando, naciendo esa prueba desde su trono, ¿verdad? Pregunta, según lo que alcanzamos a ver en el verso 23 del capítulo 8 de Mateo, ¿quién fue el que tomó la decisión de embarcarse para ir al otro lado del mar? ¿Quién? ¿Laelcito? El Señor Jesús, ¿verdad, Lael? El Señor Jesús tomó la decisión, ¿verdad? Él entró y dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, ¿verdad? Entonces, la respuesta es Jesús. Entonces vemos claramente que Jesús es
el responsable o el único responsable de la prueba que vendría, ¿verdad? Él los llevó a esa prueba. ¿Se dan cuenta? No es que de repente Pedro tomó decisión y como tenía ímpetu en todo, dijo, vámonos, ahí nos alcanza, Señor, ¿no? El Señor entró y dice que los siguieron. Entonces, no estoy diciendo cuando digo que el Señor es el único responsable de lo que vendría, no estoy como culpando de la situación que iban a pasar tan que les trajo un terror, ¿verdad? De que sentían que iban a perecer, a morir, ¿no? Dios tenía un propósito, ¿verdad? Entonces, algo que quiero que quede bien claro, ¿verdad? No olvidemos esto. Las pruebas son enviadas y controladas por Dios con un propósito. Ya lo he tal vez comentado tal vez en otra plática, otro mensaje, pero no olvidemos, las pruebas entonces son enviadas y controladas por Dios que tienen un propósito, ¿verdad? Primero, vamos a ver que a veces las pruebas suelen llegar ahora sí que sin aviso, o sí, alguno me pueda decir ahorita, hermano Pedro, Israel o Tony, pues más o menos eh, ya me tengo un presentimiento que va a llegar la prueba en las próximas 3 horas o 24 horas o algo así. ¿Puede alguien decir que le están llegando así como tips o avisos de que le va a venir prueba? No, ¿verdad? Las pruebas llegarán sin aviso. Eh, Cuando en el momento en que menos esperábamos, ¿verdad? En el momento más inoportuno, apenas estamos saliendo de una prueba y de pronto llegan otras 10 para algunos, ¿verdad? O 3, o 4, o la siguiente. El apóstol Santiago dice que cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? No nos extrañemos, ¿verdad? Ahora sí que nos van a llegar pruebas de diversos colores, por así decirlo, ¿verdad? Pero si notan en el versículo 24, dice, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Sabían los discípulos lo que iba a suceder? Y ellos pues tenían cierta, digamos, experiencia en el navío, en la navegación, y nadie se percató que iba a venir un huracán o algo así. Vino de repente, ¿verdad? Y, y no hubo un aviso de que iba a pasar. Bueno, Dios tomando el control, ¿verdad? Pero una cosa que también quiero que recuerden, ¿verdad? Eso sí, tengamos por seguro y con toda certeza, ¿verdad? Que Dios supervisa cada prueba para que no sean más allá de nuestras fuerzas. ¿Recuerdan lo que dice en 1 Corintios 10:13? Dice que no nos viene ninguna tentación o prueba, no nos ha venido ninguna tentación o prueba, ¿verdad? Más allá de lo que podamos resistir. O sea, todas las pruebas que Dios permita están supervisadas de tal manera, ¿verdad?, que no van a ser más allá de nuestras fuerzas. Nadie podemos decir es que esto es imposible. No lo puedo, no lo puedo, superar, ¿verdad? Y otro propósito que veo de la prueba es que
saca a la luz, ¿verdad? O evidencia tal vez lo que hay en nuestro corazón o lo peor que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Porque pues yo cada que leo este pasaje me pregunto, bueno, o sea, ¿por qué llegaron a dudar? Pues si habían visto, ¿verdad? Cómo, si ustedes leen y tienen tiempo de leer el capítulo 8 completo, ven cómo sana a un leproso, ¿verdad? Ven sanar también al siervo de un centurión a distancia, ¿verdad? Que solamente le dice el Señor, ve y ya tu siervo está bien, estará bien. Y también ven que sana a la suegra de Pedro. Aquí no lo dice en Mateo, pero también en esta misma evento de la sanación de la suegra de Pedro, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, dice que sanó a muchos enfermos y sacó a los demonios de muchos endemoniados, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta también que oyen las respuestas, la respuesta del Señor Jesús a aquellos que pretendían seguirle, que le dijeron, Señor, voy a seguirte, ¿verdad? Y el Señor le responde, pues lo que costaba, ¿verdad? Que aún las zorras tenían guaridas y todo, pero él, el Hijo del Hombre, no tenía ni dónde recostar su cabeza, o sea, no sabía dónde iba a quedar. Y entonces, pues se suben los discípulos con el Señor, ¿verdad? Pues me imagino que, pues al ver al Señor, viendo que tenía el poder de sanar, de hacer varias cosas, pues seguramente que se sintieron seguros, ¿verdad? Y hasta con un poquito de orgullo, así como diciendo, pues nosotros, ¿verdad? Tal vez, digamos, yo puse aquí algunos pensamientos que tal vez a lo mejor tuvieron o tendríamos nosotros, ¿verdad? Tal vez pensando en que iban con un orgullo un poco inflado, subieron con el Señor y pues sintiéndose seguros de que iba el que tiene el poder y todo, pero y tal vez pensaron, ¿verdad? No somos como esos que aman el mundo, ¿verdad? Tal vez lleguemos a pensar así nosotros. Hemos dejado tantas cosas por seguir al Jesús y no seguimos las mismas, el mismo método que el mundo sigue, ¿verdad? O pensar solo nosotros entendemos quién es Jesús y a quién salvará y quién se perderá. Llegamos a sentir así. Pero aquí vino la prueba de la teoría a la práctica. Vemos que cuando entraron en la prueba, ahí es donde se conoció, ¿verdad?, el estado real de su corazón. Y así pasa a veces. Las pruebas tienen ese propósito de evidenciar el estado real de nuestro corazón. ¿De verdad creemos? Pasamos de la teoría de saber que Dios tiene el poder, ¿verdad? Lo hemos leído tantas veces, hemos visto tal vez milagros, ¿verdad? Cómo el Señor ha respondido a las peticiones que hemos hecho, cómo Dios ha tenido bondad y misericordia, pero cuando viene alguna prueba, se evidencia la realidad de cómo está nuestro corazón, ¿verdad? En este caso, la prueba evidenció su poca fe. El Señor, ¿qué les dijo? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Las pruebas o evidencian nuestra poca fe, nuestra débil fe, o pueden evidenciar también
lo que sucedió como con Abraham, ¿verdad? No fue hasta cuando Abraham fue probado en sacrificar a su hijo que se evidenció, ¿verdad? La fe de Abraham, que era de tal magnitud que hoy es el padre de la fe, ¿verdad? Job no fue hasta cuando fue probado que termina diciendo, Señor, de oídas te había oído, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te ven. No lo conocía, aun cuando era un hombre íntegro y clamaba al Señor, pero no lo conocía en toda la magnitud de lo que es el Señor. Mi ánimo es que nos analicemos, ¿verdad? Nos autoexaminemos, como acabamos de cantar hoy. Examina, oh Dios, mi corazón, ¿verdad? Es poca nuestra fe. Cuando viene alguna prueba, ¿cómo calificamos o cómo vemos, cómo nos consideramos de poca fe? O esa prueba nos ayuda a ver más el cuidado, el poder, la bondad de Dios, ¿verdad? Y que me lleva a, con un temor sincero, ¿verdad?, de apartarme del mal. Como dice que el temor verdadero al Señor, los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿cómo es nuestra fe? ¿Verdad? Es poca. Ellos, ¿verdad?, no tenían la luz que nosotros tenemos, ¿verdad? Ellos estaban antes de la cruz, ¿verdad? Ni siquiera todavía habían llegado al pie de la cruz. Nosotros estamos del otro lado de la cruz, ya el Señor resucitado, ¿verdad? Apareciéndose a todos, y pero ellos no tenían este conocimiento. Nosotros ya podemos ver lo que estaban pasando, cómo Dios los probó. Bueno, que nos sirva a nosotros, ¿verdad?, mirar, autoexaminarnos, ¿verdad?, cómo está nuestro corazón cuando el Señor permite una prueba en nuestra vida. Lo digo porque pues estamos todavía en un tiempo de prueba, ¿verdad?, en el mundo, donde todavía hay gente, como mencionaba hermano Pedro, gente que teme por lo que está sucediendo, por su vida, por si hay que ponerse la vacuna sí o no, pero que ojalá estos pensamientos, ¿verdad?, no son muchos, pero nos pueda ayudar, ¿verdad?, viéndonos en la actitud que tomaron los discípulos, y tal vez no con una crítica de casi, pues yo cuando lo leía, ¿verdad?, decía, bueno, ¿cómo es posible que todavía, o sea, están viendo que Él hace todos estos milagros y todavía lo ven como un hombre? Todavía no encaja con ellos de ver que Él es el Dios encarnado, ¿verdad? Yo decía, pues, ¿por qué? Pero también a nosotros nos puede pasar, ¿verdad?, que aun cuando hemos visto el trato de Dios, su cuidado, todo el tiempo que nos ha permitido pasar, nos ha traído perdón cuando hemos fallado, faltado, y todavía cuando Dios permite alguna prueba que es para fortalecernos, pues se manifieste en nuestro corazón con temor, con una incertidumbre de qué va a pasar. Sí, hay cosas que sí es cierto que no sabemos,
no las alcanzamos a ver completamente, como lo que pedía en su oración, hermano Pedro, ¿verdad? Pero me refiero que hay situaciones que sí no están a nuestro alcance, ¿verdad? Como lo que ahorita estamos orando por la señora Marisol, pero que simplemente pues confiamos en que el Señor tiene un propósito en esto, ¿verdad? Vamos a hacer lo que en nuestra mano está, así sea tal vez de esta vecina, o sea de alguno de nuestros familiares, hijos, esposas, esposos. Bueno, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Que recordemos esto, que no olvidemos, ¿verdad? Que Dios tiene el control, Él envía cada prueba, no es que salió de la casualidad o de repente, tal vez algo que ya había quedado en el olvido y de pronto llega otra vez esa sombra. Bueno, no es casualidad, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que les bendiga y que pues haya un poquito de ánimo en esto, solamente en esto que les comparto y que vemos más que nada aquí en el ejemplo de los discípulos. ¿Ok? Recordando que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, pues les voy a pedir que hagamos pues una breve oración para terminar esto. Gracias, Padre. Gracias por estos ejemplos. Ayúdanos a tomar pues, un ejemplo de estos testimonios que nos has dejado para pues reflejarnos si estamos en la fe. Ayúdanos a que en cada prueba seamos fortalecidos, animados, que nuestra confianza, nuestra dependencia esté en ti para transmitir esa confianza a otros o entre nosotros mismos y poder, Padre, reflejar al mundo que el Dios en el que hemos depositado nuestra confianza, en el que hemos rendido nuestra vida y queremos rendirla toda, pues está de nuestro lado y nada ni nadie nos separará del amor que es en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre. Te pedimos esto, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.